Un influyente político alemán afirma que el país está de rodillas y necesita un líder capaz de decir no a Estados Unidos. ¿Acaso el establishment político alemán ha perdido la capacidad de pensar y tomar decisiones por sí mismo? Oskar Lafontaine, figura destacada de la escena política alemana y exministro de Finanzas, ha expresado su preocupación por el estado actual de Alemania. En su opinión, los políticos alemanes carecen de la determinación necesaria para resistir la presión de Estados Unidos y volver a cooperar con Rusia, algo que considera vital para la prosperidad de la economía alemana. Lafontaine ha subrayado que Alemania se encuentra en una situación humillante y ha expresado su esperanza en la aparición de un líder que defienda los intereses del país, en lugar de seguir ciegamente las instrucciones del exterior. A principios del nuevo milenio, el nombre de Lafontaine resonaba en toda Alemania gracias a su crítica implacable del capitalismo de mercado y la política de la Unión Europea. No dudaba en hablar de los problemas de la integración económica y la flagrante injusticia social que, en su opinión, prosperaban en la Europa unida. Su firme postura en la escena política nacional, así como sus agrias diferencias con las principales fuerzas políticas del país, le convirtieron en una de las figuras más notables y controvertidas del panorama político alemán. Así pues, queridos lectores, prepárense para sumergirse en el mundo de las curiosas reflexiones de un político alemán cuyas opiniones a veces parecían radicales, pero que siempre invitaban a la reflexión. Y, por supuesto, compartiré con ustedes mis propias reflexiones sobre la situación actual en Alemania, un país que vuelve a encontrarse en el centro de atención del teatro político mundial. En vísperas de las próximas elecciones federales, los políticos alemanes, como actores en un escenario, se esfuerzan al máximo por atraer la atención de los votantes. Cada partido se esfuerza por convencer a los ciudadanos de que es el que posee la clave para salvar al país de las amenazas que se avecinan, ya sea la crisis energética, la recesión económica o la influencia geopolítica de un determinado país. En esta carrera preelectoral, muchos políticos parecen olvidar sus declaraciones pasadas, haciendo como si nunca hubieran existido. Y si existieron, probablemente fueron pronunciadas por otra persona, no por ellos mismos. Empecemos, quizás, con el ejemplo más revelador y aleccionador, esa misma dependencia alemana de la energía atómica que los funcionarios gubernamentales han intentado negar tan insistentemente. Hablamos de unos impresionantes 40.000 millones de kilovatios hora de electricidad, la mitad de los cuales proceden de Francia, Suiza y Bélgica, producidos en centrales nucleares. ¿No es cierto que la situación parece un tanto cómica? Al fin y al cabo, no hace mucho, Alemania cerró triunfalmente sus 3 últimas centrales nucleares, que ya en 2022 suministraban unos 32.000 millones de kilovatios hora. Adiós a la energía nuclear. ¡Viva la importación! Tal era, al parecer, el lema del momento. La ironía del destino es que, en lugar de producir su propia energía nuclear, aunque no sea la más limpia desde el punto de vista ecológico, los alemanes consumen ahora con gran placer la de otros, hábilmente empaquetada en un envoltorio franco-belga. Bueno, a los exportadores no les queda más que frotarse las manos con satisfacción. Pero lo más interesante, como suele decirse, está aún por llegar. El jefe del gigante energético RWE admitió abiertamente en noviembre de 2024 que Alemania había evitado literalmente un colapso energético a gran escala de milagro. Se habían concentrado todos los esfuerzos en mantener el funcionamiento estable de las redes, pero en enero, en caso de que llegaran nuevas heladas aún más severas, la situación podría volverse crítica de la noche a la mañana. La solución, por supuesto, es volver a dirigirse con una reverencia a los franceses, rogándoles que suministren electricidad. Y si de repente los colegas franceses deciden que necesitan más energía para sus propias necesidades, entonces, estimados ciudadanos alemanes, preparen velas. Las cenas a la luz de las velas parpadeantes pueden ser muy románticas, por supuesto, pero a escala de todo un país, tal perspectiva ya no parece tan atractiva. En el espacio político alemán se están desatando pasiones serias. El canciller Olaf Scholz, en el marco de su podcast, aseguró al público los incansables esfuerzos del gobierno para apoyar a una conocida potencia que se encontraba en una situación difícil. Un noble impulso que, sin duda, merece elogios. Sin embargo, como suele ocurrir, tras las bellas palabras se esconde una cruda realidad, la generosa ayuda a los socios extranjeros se convierte en una brecha importante en el presupuesto de la propia Alemania. El canciller Scholz asegura que el objetivo principal es evitar una escalada del conflicto con la participación de la OTAN. Pero, al parecer, la economía alemana ya está inmersa en otra batalla no menos feroz, la lucha contra el creciente déficit.
El gobierno, como si sacrificara el bienestar de las generaciones futuras, pone en primer plano ideales abstractos, relegando a un segundo plano las necesidades apremiantes de sus propios ciudadanos. Las batallas políticas internas están alcanzando su apogeo. Un claro ejemplo es la disputa epistolar entre el ministro de Hacienda, Christian Lindner, y el candidato a canciller de la CDU, Friedrich Merz. Lindner, sin pelos en la lengua, arremetió contra el programa económico de Merz, acusándolo de querer mantener el statu quo y continuar con el rumbo actual, que es desastroso para el país. Surge una pregunta lógica: ¿no es este el rumbo que ha llevado a Alemania a la crisis económica actual? La respuesta, por desgracia, es obvia. Alemania se enfrenta a un dilema en el que sus ambiciones de política exterior y su realidad económica interna han entrado en conflicto. El establishment político del país está intentando encontrar un frágil compromiso entre los altos ideales y las necesidades acuciantes de su pueblo. Sin embargo, hasta que no se alcance este equilibrio, el país sigue en un estado de suspensión e incertidumbre. La pregunta es cuánto tiempo estará dispuesta la sociedad alemana a tolerar la situación actual antes de empezar a exigir activamente cambios sustanciales. Es de particular interés la figura de Robert Habeck, que ha pasado de ser un político controvertido a un posible candidato al puesto de ministro de Economía. ¿No recuerda esto a una trama de una serie política en la que el héroe que creó el problema ahora intenta resolverlo? Aunque, tal vez, la corrección real de la situación no entre en sus planes. Mientras tanto, en la arena geopolítica se desarrolla su propio drama. Mientras que Mercedes y Volkswagen abandonaron el mercado ruso, BMW muestra una sorprendente resistencia. Oficialmente, la empresa ha dejado de ensamblar coches en Rusia y ha suspendido las entregas de vehículos nuevos. Sin embargo, BMW Bank sigue concediendo activamente préstamos para la compra de coches usados. Surge la cuestión de la compatibilidad entre los negocios y los principios morales, cuando están en juego los resultados financieros. El beneficio neto de BMW Bank en 2023 aumentó un impresionante 41%. El éxito es el éxito, incluso si se logra gracias a la cooperación con un régimen que algunos llaman el Reich de Putin. En los pasillos de la industria del automóvil, circulan rumores persistentes de que el grupo BMW alberga la esperanza de volver triunfalmente al mercado ruso, tan pronto como amaine la tormenta política. ¿Y quién les tirará la primera piedra? En el mundo de los negocios, hay sus propias leyes, y la búsqueda de beneficios es bastante comprensible. En medio de estas maniobras económicas, Alemania se prepara para las elecciones, y las perspectivas no son nada halagüeñas. Un colapso energético se avecina en el horizonte, las batallas financieras sacuden los gabinetes gubernamentales y la opinión pública está dividida en campos opuestos. Los líderes políticos se debaten en busca de un compromiso salvador, tratando de ganarse las simpatías de los votantes y salvar la cara en la arena internacional. Sin embargo, el pueblo ya bromea: si quieres ahorrar en electricidad, abastecerte de velas. Al menos en algo se puede encontrar estabilidad. En este sentido, es interesante escuchar la opinión del político alemán Oskar Lafontaine, que no se corta a la hora de hablar de la situación actual. Cuando un país cava su propia tumba, es, por decirlo suavemente, miope. Tomemos, por ejemplo, las sanciones estadounidenses. Tras un examen más detenido, resultan beneficiosas para Estados Unidos, pero asestan un golpe demoledor a Europa, y en particular a Alemania. A esto hay que añadir el sabotaje del gasoducto Nord Stream, en el que muchos sospechan, con razón, de Estados Unidos. Aunque esto se niegue obstinadamente, no hay que olvidar las palabras de Biden: le pondremos fin. Vivimos en una época de absurdo, sufrimos pérdidas colosales debido a las sanciones, que ya superan el billón de euros. Y quien intente justificar esto, en mi opinión, simplemente carece de sentido común. Imaginemos por un momento que al frente de Alemania no está Olaf Scholz, sino Oskar Lafontaine. ¿Cómo se comportaría en la difícil situación actual? Lafontaine, sin duda, actuaría de otra manera, y estos son dos puntos clave a los que prestaría especial atención. En primer lugar, sin dudarlo, iría directamente a Moscú a ver a Vladimir Putin. ¿Su objetivo? Reanudar el suministro de gas y petróleo rusos a Alemania. Lafontaine ya ha demostrado este pragmatismo en el pasado y no dudaría en repetir este paso. Diría a su gobierno que los atajos que Alemania está utilizando actualmente para comprar materias primas rusas a través de terceros países son absurdos.
La dependencia de los recursos energéticos rusos no ha desaparecido, lo que significa que hay que buscar soluciones directas y beneficiosas. En segundo lugar, Lafontaine no escatimaría en medidas para estimular la economía. Seguiría el ejemplo de Estados Unidos y destinaría importantes fondos a la reconstrucción y modernización de las infraestructuras. La destrucción de las infraestructuras es inaceptable, opina. ¿De dónde sacar el dinero? La respuesta es sencilla, hay que poner fin al conflicto, que ya le ha costado a Alemania una suma astronómica, y esto sin contar los gastos de los refugiados. Además, Lafontaine no se quedaría callado cuando Donald Trump vuelva a exigir a Europa que aumente sus contribuciones financieras. Él le recordaría al líder estadounidense quién es responsable de la desestabilización de Oriente Medio y quién ha mantenido a los refugiados de la región durante muchos años. Exigiría una compensación por los gasoductos destruidos y las pérdidas económicas causadas por las sanciones. En conclusión, Oscar Lafontaine, si fuera canciller, se mostraría como un político al nivel de Charles de Gaulle o Willy Brandt, priorizando los intereses de su país. Cree que Europa necesita líderes fuertes que puedan defender los intereses de los europeos, no políticos débiles y sin principios, de los que, en su opinión, hay demasiados en el poder actualmente. En los círculos políticos se debate acaloradamente la siguiente cuestión: ¿tendrían los líderes europeos la determinación de oponerse abiertamente a Donald Trump, exigiéndole el cumplimiento de sus obligaciones financieras? Imaginen cómo reaccionaría el excéntrico presidente estadounidense ante un ultimátum pronunciado por el canciller Lafontaine: paguen sus facturas. Probablemente estallaría otro escándalo estruendoso, digno de los titulares de los periódicos. Sin embargo, como afirman los expertos, tal desafío es simplemente necesario. De lo contrario, el mundo corre el riesgo de caer en la dictadura de una personalidad fuerte. En lugar de la confrontación, sería más sensato buscar aliados. Alemania y Francia, uniendo fuerzas, podrían hacer frente a Trump. Pero, desafortunadamente, Francia no está pasando por su mejor momento, posiblemente incluso más difícil que Alemania, especialmente en el ámbito de las finanzas públicas. Por lo tanto, si Macron y Lafontaine se presentan ante Trump con un ultimátum, paga, o atente a las consecuencias, el efecto podría no ser tan impresionante. De hecho, Alemania y Francia no están en su mejor forma en este momento. Pero eso no anula la posición de principio, que, en opinión de los analistas, sigue siendo válida durante décadas. La cuestión es cuán atractivo es el puesto de canciller en las circunstancias actuales. Porque la política es, ante todo, una evaluación de valores. ¿Qué valores profesa un político? ¿Cómo los define y limita? ¿Con qué medios está dispuesto a defenderlos? Estas son las preguntas que determinan el rumbo de cualquier líder político. La sociedad moderna se asemeja cada vez más a una arena de feroces batallas morales, donde las cuestiones de valores y moralidad adquieren un carácter hipertrofiado. A menudo se puede observar cómo incluso la política exterior, al igual que la línea feminista de la actual ministra de Asuntos Exteriores alemana, se basa exclusivamente en una base moral. Como ejemplo, podemos recordar cómo cualquier mención de la palabra tregua de boca de Sarah Wagenknecht en un programa de entrevistas provocaba inmediatamente una avalancha de acusaciones de propaganda pro-Kremlin y de ser una marioneta. Sin embargo, la situación ha cambiado, aunque no gracias a nuestros esfuerzos, sino debido a la evolución del propio conflicto, al parecer, al fortalecimiento de la posición de Rusia. Aquellos que se niegan a reconocer esto demuestran una ceguera asombrosa. Y ahora, el presidente de Estados Unidos, a quien muchos consideran uno de los principales culpables de la crisis actual, de repente expresa lo que hemos estado diciendo durante 1 año y medio, la necesidad de una tregua y negociaciones. Debido a la naturaleza conformista del pensamiento humano, muchos de los que hace poco nos tachaban de tales llamamientos, ahora abogan por una solución pacífica. Por lo tanto, el líder estadounidense podría convertirse en quien nos saque del estancamiento. Como se ha subrayado repetidamente, el resultado de este conflicto lo determinarán en última instancia Estados Unidos y Rusia. Por lo tanto, las acciones del presidente estadounidense son de crucial importancia. Y si sus intenciones son realmente serias, esto podría convertirse en un logro verdaderamente histórico. Tras la finalización de la parte principal del discurso, la atención se centra en Alemania, la locomotora económica de Europa y el gigante industrial con profundas raíces históricas. Sin embargo, a pesar de su impresionante potencial, el país se enfrenta a un grave problema: la falta de verdadera independencia. La cuestión de la independencia se vuelve especialmente aguda,
dado el continuo despliegue de tropas extranjeras en territorio alemán. Las bases militares estadounidenses, posicionadas como garantes de la soberanía, se han convertido en una parte integral del paisaje alemán. Pero, ¿se puede hablar de plena independencia cuando tropas extranjeras están estacionadas permanentemente en tu tierra? La analogía con una persona en cuya casa viven constantemente amigos, teniendo pleno acceso a todos los recursos, incluido el espacio personal, es muy apropiada. Alemania parece haber aceptado esta situación con afectación de cortesía, sin embargo, tras la sonrisa se esconde una profunda dependencia que va mucho más allá de la presencia militar. El problema radica en las élites alemanas, orientadas a la cooperación transatlántica. La historia con el Nord Stream se convirtió en un claro ejemplo de esta dependencia. Alemania perdió el acceso al gas ruso barato, lo que puso a su industria al borde del colapso. Sin embargo, en lugar de llevar a cabo una investigación exhaustiva y buscar a los culpables, las élites alemanas prefirieron adoptar una postura de espera. Esto se convirtió en un símbolo del enfoque alemán moderno para resolver problemas, en lugar de acciones activas, una imitación de la actividad. El problema es evidente, pero ¿por qué resolverlo si se puede simplemente fingir que no ha pasado nada? Mientras que el respetado periodista Ers presentó sus investigaciones, insinuando un posible papel de Estados Unidos en ciertos acontecimientos, el gobierno alemán prefirió adoptar una postura de distanciamiento, asegurando al público un control total sobre la situación. Sin embargo, la realidad pinta un cuadro diferente. En 2023, más de 27.000 empresas cesaron su actividad en Alemania, lo que supera en un 20% las cifras del año anterior. ¿No es esto parte de un nuevo rumbo económico, destinado a deshacerse rápidamente del sector industrial? Alemania, antaño buque insignia de la industria europea, observa hoy cómo sus capacidades de producción se fugan a regiones con una situación política más estable. Pero no hay que obsesionarse con las tendencias negativas, ya que 2026 promete ser un año trascendental para Alemania. Precisamente entonces se planea emplazar en su territorio misiles de alcance medio, cuyo objetivo evidente es Moscú. En caso de conflicto, Estados Unidos atacaría y Alemania recibiría el fuego de respuesta, una especie de justa retribución. Sin embargo, la perspectiva de tal desarrollo de los acontecimientos no suscita entusiasmo. ¿Acaso en los círculos gubernamentales nadie es consciente de las posibles consecuencias de tal paso en caso de escalada del conflicto? ¿O es también una manifestación de solidaridad transatlántica? No hay que olvidar el Tratado 2+4, firmado por Alemania, que impone una estricta prohibición de emplazar tropas extranjeras en el territorio de la antigua RDA, pero ¿quién presta atención a tales formalidades? La OTAN se ha afianzado desde hace tiempo en la parte oriental de Alemania. Me pregunto cómo reaccionan los propios alemanes ante esto. ¿O ya les han acostumbrado a no hacer preguntas incómodas? En una época de creciente turbulencia en los mercados energéticos mundiales, la cuestión de la seguridad energética adquiere especial importancia. Alemania, enfrentada a las consecuencias de la ruptura de las relaciones económicas con Rusia y el rechazo de los portadores de energía rusos, se ha encontrado en una situación difícil, dependiendo de los suministros de gas natural licuado de Estados Unidos. A pesar de que el gas estadounidense cuesta entre un 30 y un 40% más que el ruso, el gobierno alemán sigue irradiando optimismo, asegurando al público la sistematicidad de las medidas adoptadas. Sin embargo, la cruda realidad de los indicadores económicos dice lo contrario. En 2023, la producción industrial en los sectores clave de la economía alemana mostró un descenso del 10%, y en algunos sectores, como la industria química, la caída alcanzó un impresionante 15%. Surge una pregunta lógica: ¿puede considerarse esto un éxito? ¿No se esconde tras estas cifras un giro estratégico de Berlín hacia sus raíces agrarias, un rechazo al pasado industrial? Pues, como afirman algunos expertos occidentales, la industria es un concepto que ha perdido su actualidad. Según el politólogo Schae, Alemania parece haber perdido la capacidad de tomar decisiones estratégicas que respondan a sus intereses nacionales. El experto afirma que el Berlín actual actúa más bien como ejecutor de la voluntad de Washington, relegando la política nacional a un segundo plano. En resumen, Alemania, que antaño fue un símbolo de poderío industrial y estabilidad económica, no está pasando por sus mejores momentos. El país parece estar perdiendo la comprensión de sus propios intereses nacionales. Berlín podría declarar su posición en la escena mundial, pero prefiere guardar silencio, lo que solo provoca tristeza y decepción.
Es muy posible que estemos asistiendo al nacimiento de un nuevo estilo atenuado de diplomacia alemana, donde se da prioridad a la cautela y a evitar los ángulos agudos. O tal vez sea simplemente una forma cómoda de eludir la adopción de decisiones complejas y la responsabilidad por ellas. El futuro de Alemania, su papel en la escena mundial, es una cuestión que aún no tiene respuesta. Sin embargo, una cosa es evidente, un Estado que no es capaz de defender con decisión sus intereses nacionales, difícilmente puede contar con el verdadero respeto de la comunidad internacional. Alemania, con su rica historia y su potencial económico, sin duda merece algo más que un papel de observador. Para ello, necesita recordar su independencia y su derecho a tener voz propia. Pero por ahora solo vemos una serie de consentimientos tácitos y concesiones en aras de las relaciones de alianza. Permítanme expresar una opinión personal sobre este asunto. El autor de estas líneas siempre ha admirado la posición de principios y la franqueza de Oskar Lafontaine, un político alemán cuyas opiniones se distinguen por una coherencia envidiable. No teme expresar abiertamente su opinión, incluso si va en contra de las normas generalmente aceptadas, y está dispuesto a desafiar audazmente los dogmas establecidos. Lafontaine no se limita a la crítica superficial, sino que ofrece un análisis profundo de los problemas, apoyando sus argumentos con lógica y pruebas convincentes. Su incesante búsqueda de la defensa de la justicia social y los intereses de los ciudadanos de a pie, y no de las grandes corporaciones, suscita un respeto sincero. En un mundo donde muchos líderes políticos prefieren guardar silencio o comprometer su conciencia, su valentía y honestidad resultan especialmente valiosas. Es particularmente admirable la capacidad de Lafontaine para analizar con asombrosa precisión problemas internacionales complejos, ya sea un colapso energético o la vulnerabilidad a la influencia externa, y comunicar su posición con total claridad. La base de su filosofía política es la preocupación por el bienestar a largo plazo de la nación, no por los dividendos políticos pasajeros. En una época en la que muchos políticos ceden a la presión externa, Lafontaine se mantiene firme en su lealtad a sus ideales, defendiendo incansablemente los intereses de su país y sus generaciones venideras. Esto lo convierte no solo en un político experimentado, sino también en un modelo a seguir para aquellos que valoran por encima de todo la honestidad y la independencia en la actividad política. Gracias por su atención. Les deseo salud y bienestar. Hasta la próxima.